Esta noche en El Mensajero Solitario. Por usted, por Colombia, denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Si usted tiene información que conduzca a la captura de uno de estos delincuentes, obtendrá una recompensa de 100 millones de pesos. Bienvenidos a esta nueva entrega del canal de El Mensajero Solitario. Hoy tendremos un invitado difícil de clasificar. Muy buenos amigos en la iglesia, obispos, sacerdotes, médicos, abogados, en los barrios populares, pero mis mejores amigos están en la comunidad de Los Tugurios, en el basurero municipal. Muchas gracias. Hoy haremos una sesión mediúmnica invocando el espíritu del líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, a 20 años de su muerte. Un camión repleto de dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS, que se quedó totalmente destruido. No quedó piedra sobre piedra. Los poderes detrás del narcotráfico, los nombres de quienes lo manipularon, quienes le ofrecieron su apoyo, las caras visibles detrás del asesinato de Galán, su fortuna, y nos enseña cómo se puede pasar de saborear el poder en toda su magnitud al sufrimiento absoluto de su vida actual. Prepárate porque necesitarás una hora para escuchar lo que fueron las conclusiones después de muerto de uno de los hombres más poderosos del siglo pasado desde el más allá. Como siempre, todas las informaciones inéditas que revelaremos en este video deben ser tomadas como referenciales. No tenemos la verdad absoluta, sin embargo, intentaremos traer nuevas luces sobre este y otros temas de interés mundial. Si deseas más información sobre la dinámica de nuestros contactos espirituales, visita nuestra sección de preguntas frecuentes en nuestra página elmensajerosolitario.org. Hoy es 10 de diciembre del 2013, como medium tenemos a Carolinus y como entrevistador quien les habla, Omadón. Vamos a empezar la sesión, así que bienvenidos todos. Hola, buen día. Hola, ¿con quién nos estamos comunicando? Pablo Escobar Gaviria. Hola Pablo, bienvenido al Mensajero Solitario. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. ¿Esta es la primera vez que te invocan en una sesión mediúnica o ya alguien lo había intentado antes? Lo han intentado miles de veces. ¿Qué ha pasado? La verdadera identidad no se revela, o ha sido imposible hasta hoy. ¿Te gustaría dar un mensaje antes de empezar con las preguntas? Digamos que puedes ir directamente a las preguntas. Lo que tenga que decir lo diré al final si hay algo que tenga que decir. Pero sí, de verdad tengo que decir muchas cosas, pero espero que estén incluidas en las preguntas que ustedes tienen. Vale Pablo, entonces vamos a empezar con las preguntas, pues son bastantes, no sé si alcanzaremos a cubrirlas todas, pero intentaremos. Los testimonios más jugosos en cuanto a la información sobre tu vida son las entrevistas que hay con Popeye. Es creíble todo lo que está diciendo Popeye porque transmite mucha sinceridad. Sí, tengo conocimiento de todo lo que el Pope ha dicho y sí, es cierto todo lo que dice. El Pope, me sorprende que le llamas con el mismo apodo que le decías de cariño cuando estabas vivo. Ese cariño aún existe entre los dos. Qué bueno, maravilloso. Sí. ¿Ustedes también han sido colaboradores en alguna vida pasada antes? Sí, claro que sí. Tengo unas 7 oportunidades o 7 vidas anteriores, fuimos cercanos. Sí. Bueno, vamos a empezar con un tema actual, Pablo. Se ha capturado recientemente al general Maza Márquez por una supuesta participación en el asesinato de Galán. ¿Tú nos podrías confirmar si él realmente colaboró con ese asesinato o él realmente no tuvo nada que ver en la logística de ese asesinato? Él, digamos que él era un instrumento, como tristemente me di cuenta era yo también, de toda esa élite oscura
y asesina que me utilizaron a mí y al señor Márquez y a muchos otros para cometer sus actos terroristas en contra de cualquier persona u organización que no estuviera a favor de sus intereses oscuros y mezquinos. Y si la respuesta es que él también fue un instrumento como lo fui yo. Ya, ok, pero mi pregunta iba más que todo a consultarte si él fue un instrumento para ti, para tus intereses. Los intereses del cartel, que eran los intereses míos en ese momento, o que yo pensaba que eran mis intereses. Claro, lo que tú pensabas que eran tus intereses. Ahora, después de muerto, puedes tener otra visión, pero me refiero en ese momento del tiempo. En ese momento del tiempo pensaba que eran intereses de muchas personas como nosotros, no solamente mías, sino yo representaba una organización y yo representaba a un grupo inmenso de colombianos que no creían que la extradición era el instrumento adecuado para ser juzgados y condenados. Por lo tanto, el asesinato contra el doctor Galán fue algo que nosotros usamos pensando que iba a ir a favor de nuestros intereses, los intereses que yo representaba. Pero yo estaba equivocado porque esos intereses, ese asesinato favoreció otros intereses, no lo que yo pensaba que iban a favorecer. Fuimos un instrumento. Ya. Que usaron. ¿Te refieres que la élite colombiana los utilizó a todos ustedes en su época para eliminar a ciertas personas que no deseadas en Colombia para limpiar el camino? Exactamente. Esa es la palabra. Limpiar el camino. Nosotros pensábamos que estábamos favoreciendo nuestros intereses, que era nuestra visión de colombianos a Estados Unidos o a cualquier otro país, porque el señor Galán representaba esa lucha contra el narcotráfico. El doctor Galán representaba esa amenaza para nosotros. O sea, me estás queriendo decir que la élite que vive del dinero del narcotráfico no le convenía que Galán quedara como presidente y los utilizó a ustedes para que lo mataran. La élite no le conviene legalizar el narcotráfico. La élite, esa pequeña élite de la que tú hablas, Sí. era la encargada de comprar la droga en Estados Unidos, de venderla y de llenar las calles americanas de droga y enriquecerse con ella. El dinero que yo hice durante toda mi vida criminal no es nada comparado con el dinero que ellos hicieron usándome, que siguen haciendo. De esa élite colombiana, ¿puedes dar nombres quiénes están a la cabeza de esa élite colombiana? Nunca supe quién es la cabeza, pero sí supe, por lo menos en el caso del doctor Galán, que es lo que yo puedo concluir después de tanto tiempo, es que la orden vino directamente de Alfonso López Michelsen para asesinarlo. ¿Ah, sí? Sí, de la casta liberal que era manejada en ese momento por líder, el que estaba manejando el partido. De ahí vino la idea de matar al señor Galán. ¿Eso tú lo supiste en vida? Sí. Sí. Eso ya lo supe en lo último. Siempre de alguna manera lo supe, pero yo estaba tan ciego en mi soberbia porque yo pensaba que, como te dije, me usaron. Claro, tú defendías tu pequeña parte del negocio. Yo quiero decir que lo que yo hice no es nada comparado con lo que esta gente ha hecho, o con el dinero que han hecho, porque aquí había detrás de ese señor Michelsen, había la élite pequeña colombiana, hay una super élite americana que era de la cual recibían ellos las órdenes, porque la super élite americana recibía mi droga y recibía los millones de dólares, los miles de millones de dólares para financiar todos esos programas que nunca salen a la luz pública, que el Congreso americano no conoce. En los libros no está, pero está abajo de los libros. Así financian programas secretos de la CIA, programas secretos en la FBI, en la NSA, y ese dinero sale de todo el dinero del narcotráfico. Más que todo el 80% del presupuesto para financiar esos programas federales que nadie conoce y que no están en los libros de contabilidad del gobierno federal americano. Son financiados por el narcotráfico. Pablo, ese dato de que lo que ellos hacían con el dinero del narcotráfico, ¿tú lo sabías en vida? Yo sabía una parte, pero yo estaba ciego en mi soberbia. Yo pensaba que yo estaba muy ocupado pensando en otras cosas. Yo solo quería seguir enriqueciéndome, quería seguir con mis ideas políticas nacionalistas, de independizarnos de esa oligarquía y de esa élite que yo pensaba que yo estaba desligado, pero nunca, desafortunadamente, sin darme cuenta, yo fui un instrumento. Y yo pensaba que yo estaba luchando contra esa élite y lo que hice fue favorecerlos.
yo pensaba que con la droga que yo enviaba, aparte de enriquecerme, le hacía un daño a la élite, cuando realmente yo no estaba haciendo ningún daño, los estuve favoreciendo durante toda mi vida criminal, los favorecí en todo momento y nunca supe. Yo fui consciente de los millones de atentados contra la población civil y el Estado, yo soy consciente y lo reconozco, pero nunca fui consciente del peor daño que hice, que fue apoyar una élite de la cual yo pensaba que estaba combatiendo. Pablo, haciendo una visualización a nivel personal, ¿qué hubiera sido de Colombia si Galán no lo hubieran asesinado? ¿Qué clase de país tuviéramos ahora? No lo sé. ¿O era otro monigote como todos los presidentes que hemos tenido en los últimos 20 años? El señor Galán tenía unos principios y yo por eso nunca lo quise matar, nunca lo quise eliminar, y a pesar de lo resentido que yo estaba porque él me expulsó de del movimiento, ¿sí? Yo nunca quise matarlo porque yo sabía de sus principios y de su sensibilidad y de su ideología socialista izquierda, que yo siempre estuve de acuerdo con el señor Galán y yo lo admiraba mucho en ese sentido. Pero a mí me convencieron, yo realmente nunca, a pesar de haberme expresado mal de él en muchas oportunidades, yo en el fondo sentía admiración por él, pero yo no quería, a mí me impusieron ese. ¿Quién te lo impuso? El señor doctor Santofimio me convenció de acabar, pero él envía órdenes, fue enviado por Alfonso López Michelsen para que me convenciera de la necesidad de eliminarlo, por el bien del país, supuestamente, porque aparte el argumento era que entregarían la soberanía de la República de Colombia a los Estados Unidos por medio de la extradición, es entregar parte de la soberanía o arrodillarse ante un país americano, ante el imperio americano. Con la propaganda anti-élite me convencieron de ayudar a la élite. Es muy complejo de explicar, pero así es. Ya. Bueno, en tu vida como Pablo Escobar, suponiendo que estuviéramos en los años 90, ¿para quién trabajabas tú? Yo nunca trabajé para nadie. Porque te lo pregunto porque Popeye ha dicho muchas veces que tú supuestamente trabajabas para los hermanos Ochoa. ¿Qué tan cierto es eso? Lo que pasa es que para mí lo que dijera Jorge Luis era santa palabra. Él me introdujo en los contactos es decir, él me introdujo en el ambiente de todo este negocio, me potencializó mi capacidad y había una gran amistad, una sincera y honesta amistad. Y yo, como un buen amigo que siempre fui o puedo ser de alguien, yo lo protegía con lo que fuera necesario a él o a cualquier miembro de su familia, y él siempre me correspondió con esa amistad de la misma manera. Yo expresaba ese profundo respeto por ellos, por él, ante todos mis empleados, y eso incluye al Pope. Lo incluyo a él porque él, pues es natural que él piense que él era el patrón, pero considerada así simplemente por la antigüedad con que ellos tenían de estar en el negocio del narcotráfico y por haberme introducido al negocio. Ellos tenían los contactos y ellos siempre tuvieron todas las relaciones, pero yo era autónomo en mis decisiones, yo era totalmente autónomo, y Jorge pues siempre fue un gran amigo. Vale, entendemos eso. O sea que fue como un guía. Fue como un para guía. Luego tú trabajar por tu cuenta. Exactamente. Y la prueba es que muchas veces en el recrudecimiento del conflicto, Jorge en muchas reuniones, muchas veces prácticamente era como si me rogara que por favor parara la guerra, y yo nunca le hice caso. Pero lo que hice, Pope, es verdad de que indirectamente Jorge me potencializó y me hizo un ser más peligroso. Es cierto, pero esas cosas que Jorge hacía era para quedar bien conmigo como amigo. Aquel momento en que comenzamos a potencializar el terrorismo, el narcoterrorismo en Colombia, que usamos tecnología. Sí es cierto que Jorge trajo el terrorista de la ETA, pero él lo hizo como un símbolo de amistad hacia mí, porque sabía que me iba a gustar o que me iba a complacer conocer ese terrorista, pero no es que él haya planeado traer el narcoterrorismo a Colombia como declara Pope. Pero lo que dice Pope es cierto, pero fue algo indirecto, la palabra correcta, indirecto, o de pronto como para darle un poco de favorabilidad a Jorge. Es que él no pensó que
que trayendo a ese terrorista las cosas se iban a potencializar de tal manera. O sea, él nunca visionó que, ni como yo tampoco pues lo visioné en algún momento, que se iba a recrudecer la guerra a llegar a esa magnitud tan terrible que llegó a lo último. No sé si me estoy dando a entender. Sí, se te entiende perfectamente, Pablo. Pasemos a otro personaje, Pablo, dime. Lo que quiera decir es que no teníamos ni idea del futuro como iba a ser en ese momento. Es decir, yo no tenía una bola de cristal para saber qué iba a pasar en un año desde el momento en que Jorge trajo a ese terrorista. Yo sí sabía que ganaba puntos, muchos puntos, que íbamos a rodear un país, pero eran suposiciones, no sabíamos qué iba a pasar más adelante. Ya, ok. Bueno, retomaremos ese tema dentro de un rato. Pasemos a otro personaje, Pablo. ¿Tú tuviste alguna relación comercial con Álvaro Uribe Vélez durante tu vida como Pablo Escobar? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál fue tu relación con él? No fue tan cercana como dicen, ni tan lejana como él lo quiere ver tampoco. Danos tu versión. Solo era uno de los tantos funcionarios públicos que estaba en nuestros libros de contabilidad, y él pues era muy importante mantener a este señor de nuestro lado, porque nosotros teníamos una flota importante, sobre todo Jorge Luis, una flota importante de aviones que era más fácil sacarlos de manera legal. No teníamos esa capacidad de pistas clandestinas, ¿no? Entonces necesitábamos pues obviamente sacarlos de la manera legal, y necesitábamos licencia, y esa pues había que sacarlos por medio del señor Uribe. Además que el contacto con él era los Ochoa, porque yo nunca tuve contacto o nunca tuve relaciones sociales como las tenía la familia Ochoa. Ellos sí tenían muchas relaciones sociales en Medellín, eran de muy buena familia, y mi hermano y todos ellos pues eran emparentados parientes con los Uribe, y hay un parentesco familiar, y por ahí se hizo más que todo la relación con Uribe era por el lado de los Ochoa que conmigo. Era más ya, pero ¿tú lo conociste en persona? ¿A Álvaro Uribe lo conociste en persona, sí o no? Sí, lo conocí, por supuesto, pero no era una relación tan cercana como lo están pintando, lo quieren ver, pero tampoco tan lejana, como él lo quiere también, pues desligarse de mí completamente. Había una relación, por supuesto, él estaba en la nómina, nosotros le pagábamos a él para que nos diera las licencias, pero él era una de los tantas personas que teníamos en nuestra contabilidad, o sea, no era el único. Es innegable que hubo una relación, y por supuesto que lo conocí y se favoreció de nosotros, por supuesto, y nosotros nos favorecimos de él también. Ya, correcto. ¿Cuántas veces te habrías encontrado con él en persona, con Álvaro Uribe? No, muchas veces. Él era un caballo de batalla, el señor Uribe. Una persona, me gustaba, me caía bien, era por supuesto, un elemento, sí, para nuestros intereses, y sí, por supuesto, eso es, muchas veces, no podría contarla, pues, más de 7 veces, muchas veces. Más de 7 veces te reuniste con él. Pues de verlo, sí, claro. Todo el mundo, pues, no yo verme que yo quisiera, no, él quería, todo el mundo quería verse conmigo. Ya. O sea, él también te buscaba. Es que yo no buscaba a nadie, los contactos míos eran los Ochoa con la clase social, con la gente, pues, para esos contactos eran los Ochoa, y con la gente de clase, eran ellos. Yo no tenía contactos sociales los fui cultivando, esos fueron saliendo a medida que me fui siendo más visible, pues la gente, pues ya yo no tenía necesidad de buscar a la gente, ya la gente me buscaba a mí, ya todos me buscaban, los políticos, todos, pues, sí. Sí, eso todos lo sabemos, Pablo. Pablo, hablemos de los hermanos Castro. ¿Tú tuviste relaciones comerciales con ellos? Sí, tuve relaciones de narcotráfico con el gobierno de Cuba. Sí, ella era una de las rutas que teníamos nosotros. Cuando se dañó esa ruta, pues, pero sí, nosotros tuvimos contactos yo tenía mi emisario que hablaba con Raúl, que era jefe militar, y con Fidel nunca lo conocí. Hubo intenciones de que nos conociéramos, pero eso nunca se dio, desafortunadamente. Yo era muy admirador de Fidel Castro, ¿Hablaste con él alguna vez por teléfono? Un par de veces, por supuesto que sí, claro, pero con Raúl hubo más contacto porque ellos se cuidaban mucho porque tenían los gringos encima y querían, no, claro. Pero por supuesto, y teníamos la ruta organizada, y
Por ese lado también hicimos contacto, también hicimos con el gobierno de Panamá de aquella época, pues con eso tuvimos una mala experiencia, pero también tuve relación con ellos, con gobiernos también. Mira, con nosotros gobiernos, todo el mundo, nosotros tuvimos contacto yo tuve contacto con gobiernos en Europa, con gobiernos en Asia, sí, con muchos. Esto no es solamente yo tenía contactos ahí en Sudamérica, con capos de Sudamérica, con políticos de Sudamérica, políticos en Cuba, con Fidel, con Raúl. Tuvimos contacto con la DEA. La DEA también nos servía, también teníamos algunos agentes que se corrompían y nos dejaban pasar. Teníamos contacto con él por medio de con el mexicano, con Gonzalo. Él tenía contactos en México y que a su vez torcían a la gente de las autoridades americanas para que pasaran la droga por México. Ellos tenían contacto de todo. Ellos nos dejaban pasar toda la droga del mundo. Los mismos funcionarios americanos del gobierno federal nos dejaban funcionar, porque yo ahora dando cabo es que doy cuenta que ellos trabajaban era para la élite. Todos los gobiernos, la autoridad, la policía, el FBI, la CIA, todos dejaban pasar la droga que yo mandaba. Las dejaban pasar, las dejaban. Y entonces con la fachada de ir tras de nosotros cuando ellos eran los criminales y los que permitían que toda esa droga pasara, porque es imposible. Ellos con toda esa tecnología que tienen, que han tenido ahora, ellos son responsables de toda esa droga que entra. Cómplices. Pablo, para ti, ¿qué función cumple la DEA? O sea, ¿para qué diablos sirve la DEA? La DEA sirve para tener a los 50.000 o los que sean que trabajen para la DEA con trabajo ahí. Para eso sirven, para que den un cheque y para dar trabajo será a los americanos, pienso yo, porque para más nada sirve. Y para cubrir los intereses de esa élite asesina, que manda en Estados Unidos. Para eso sirve la DEA, para más nada sirve. Para traerse todos esos colombianos y crearles dictámenes y con esa fachada de lucha contra el narcotráfico, y para sacarle todo ese dinero a los narcotraficantes y dárselos al gobierno americano, que ellos queden con ese gobierno, y para eso sirven nada más. Se queden con ese dinero, claro. Que es lo que siempre hacen, les quitan todas las propiedades a ustedes, el dinero, las cuentas de banco y se lo quedan ellos. A veces comparten con el gobierno de Colombia también ese dinero, pero con los políticos. Ese botín, más sí, bien, ese botín. Exacto. Yo soy un monstruo, fui un monstruo. Ellos son una legión de monstruos, una legión asesina, una legión. Pues yo soy un asesino, pero es que esta gente es un monstruo de millones de cabezas. Claro. ¿Tú crees que si el gobierno americano o la élite americana que daba las órdenes a la élite colombiana te hubieran querido matar en plenos mediados de los 80, lo hubieran hecho y no dejarte crecer hasta el 93? En esa época me usaban, en esa época me necesitaban. Te necesitaban. Por supuesto, en esa época necesitaban a Pablo Escobar, necesitaban al mexicano, y cuando se hicieron de mí necesitaron a Miguel Rodríguez Orejuela, y hasta que ya no les sirvió más, y ahora están necesitando a todos esos capos que están ahí en Colombia, esos mini capos. Después necesitaron al cartel del norte del Valle, y después ya se hicieron de ellos. Después necesitaron a Carlos Castaño, y después se hicieron de Carlos Castaño, y así. Y eso es un círculo vicioso. A nosotros nos usan, somos un instrumento, y lo peor es que nosotros pensamos que somos los dueños del país cuando nosotros somos. En eso Pope se equivoca. Miguel Rodríguez Orejuela, la misma soberbia que tenía yo la tenía él. Él pensaba que era el dueño del país, y todo el mundo pensaba que era el dueño del país porque pusieron un presidente de Colombia. Pero ellos no eran los dueños del país. Los dueños del país es ese grupito de élite asesina que está ahí, están enchufados en el poder y están enchufados en todos esos poderes, en todos esos gobiernos que mantienen la violencia en Colombia. Ellos son los que mantienen la violencia en Colombia. Ellos son los que se alimentan de esa violencia y esa sangre que se derrama al pueblo colombiano, y todos los campesinos que masacran, y eso, ellos se alimentan de eso, ellos les conviene eso. Así como en su época se alimentaban en 2000 años anteriormente, que yo estuve encarnado también ahí
se alimentaban de las corridas de los guerreros en Roma, ponían a esos guerreros, a gladiadores, a que se asesinaran y pelearan entre ellos y hubiera muertes y masacres, así se alimentaban de ellos, de así igualito ahora, que lo hacen lo mismo pero de otra manera, de una manera más... O sea, son los mismos tetanes de esa época, lo mismo que nos son los mismos tetanes enchufados en esa clase de gente. Ya, correcto. Porque uno como tetán siempre busca estar cerca de su gente, a menos que tenga algo que revertir, pero como en el caso mío ahora que estoy revirtiendo muchas cosas, no puedo estar cerca de mi gente, pero eventualmente volveré a estar cerca de mi gente. ¿Dices que te encuentras encarnado actualmente? Sí estoy encarnado en ti. Estoy revirtiendo muchos karmas. Quiero agradecer a ustedes porque estoy revirtiendo karmas ahora mismo así hablando con ustedes. Okay. Pero estoy pasando por una vida muy difícil de manejar porque tengo una enfermedad que nadie sabe cómo tratar, que se llama fibrodisplasia osificante progresiva. Fibrodisplasia osificante progresiva. Es una enfermedad que estoy enfrentando desde el nacimiento y he estado viviendo con eso desde hasta el día de hoy. ¿Eres hombre o mujer actualmente? Hombre. Deberías tener algunos 17, 15 años. ¿Qué edad tienes ahora? Cuando yo encarné duré alrededor de 2 años y después encarné. Debes tener 18, entonces. Sí. ¿En qué parte del planeta estarías encarnado? No quiero hablar de eso, por favor. Yo debo revertir ese karma y yo no debo. Se supone que yo debo ayudarlo a evolucionar y pues aun como dice el tetán guía que me trajo aquí, me dijo que uno debe proteger y debe proteger el karma también. Claro, para que puedas revertirlo, correcto. Tu compañero en esta lucha como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, ¿también está encarnado? ¿Qué sabes de él? Yo no he tenido contacto con él. Ah, no sabes si está cerca de ti. Debe estar en la misma situación que yo, pero yo no sé realmente qué tanto tenga que revertir, porque hay muchas cosas de su vida personal que nunca conocí, entonces no sé. Nosotros tenemos mucha responsabilidad conjunta, pero también responsabilidades personales que realmente no conozco y no puedo pensar, no he pensado en eso. Ok. Pablo, mucha gente nos dejó la pregunta en Mensajero Solitario, si realmente a ti te mataron el día de tu muerte o te suicidaste. Sácanos de esa duda. Yo siempre tuve la idea de que si yo me había atrapado, pues yo mismo me quitaba la vida y siempre lo dije. Se lo dije a mi familia, se lo dije a mis amigos más cercanos. Pero no, desafortunadamente, esta vez fui ejecutado. Ah, sí te ejecutaron, como la policía dice. Tal como la policía dice. Pero eso fue una operación conjunta con Carlos Castaño y Fidel Castaño. Ah, ya. Ahí estuvieron involucrados ambos. Sí, así fue. Bueno, mira, Pablo, en la serie del Patrón del Mal, semanas antes de tu muerte, te mostraban muy decaído y económicamente ilíquido. ¿Era tan así tu vida en los últimos días? Yo dejé el narcotráfico. Una de las razones también por la que a mí me asesinaron, ya yo no representaba ningún interés para la élite, yo no mandaba kilos de coca a ningún lado, yo dejé el narcotráfico, mi único financiamiento era el secuestro. Yo dejé de traquetear, a mí lo que me financiaban eran los Moncada, los Kiko Moncada, Fernando Galeano y los otros narcotraficantes satélites que nosotros teníamos que estaban debajo de nosotros, pero nosotros dejamos de traquetear, las rutas se me cerraron, yo no podía traquetear, a mí el único financiamiento era el secuestro y la cuota de los otros narcotraficantes que estaban surgiendo. Ya yo no era narcotraficante cuando a mí me ejecutaron, ya yo no tenía eso. Ya, entonces por eso te mataron, porque no eras útil. Ya no era útil, es que lo que pasa es que la élite, es que como te digo, ellos financian, la élite financia con toda esa plata del narcotráfico programas secretos federales, que la élite que está en Wall Street, ¿sabes? Ellos financian con esa plata del narcotráfico, financian todos esos programas secretos de los que no se hablan en televisión. Ya. Okay. ¿Cuánto quedaría de tu fortuna el día de tu muerte, Pablo? ¿Realmente estabas tan quebrado? Lo que pasa es que yo la fortuna yo la tenía en diamantes, en oro, en joyas, en obras de arte, en propiedades. Esa era lo que yo tenía y alguna que otra careta, pero es que no hay eso era lo que yo tenía, eso era lo que yo dejé. A mí todo se fue en la guerra. La guerra era todo entre comillas. Yo era un idealista, esa parte encarnada mía, Pablo Emilio Escobar, aunque ustedes no lo crean,
aunque mucha gente no lo va a creer, yo tenía una idea política y nosotros teníamos unos ideales y unas cosas que pensábamos que eran bien para el país, eran buenas para el país, que podían ayudar a mucha gente. Eso, a mí me dicen que era una forma de limpiar el dinero, eso es injusto, eso es lo más injusto del mundo. Yo lo hice fue para, de verdad, yo era muy sensible, yo no soportaba ver a una persona sin comer y una persona o una familia, o unos niños sin tener con qué alimentarse ni acceso a la educación. Yo pensaba, eso es una cosa que siempre yo pensé desde muy joven, que eso debería estar cubierto, que todo el mundo merecía tener esas oportunidades que no tenían la mayoría de la población en Colombia. Eso es lo que yo quería. Yo quería que cada uno tuviera una vivienda digna. Eso es cierto. Eso que dicen de que eso era una farsa que yo tenía para ganarme a la gente, eso es mentira. Eso es lo más injusto de las cosas que se han dicho de mí. O sea, que todas esas donaciones que hiciste fueron de corazón. Fueron de corazón, y las personas que me han conocido personalmente, que no tengan miedo de hablar y que estén vivas todavía y que me han conocido, saben que eso es así. Pablo, ¿tú qué otro personaje famoso has sido en tus vidas pasadas que podamos identificar en la historia? ¿Hay alguno? No, solo Pablo. Tenía algunos personajes, pues, pero no solo Pablo. Es decir, los demás han sido pues, cosas importantes para mí, que han sido importantes, pero que yo haya logrado algo, pues, la oportunidad que se me haya dado de ser una persona que podía cambiar las cosas, pues Pablo Escobar, nada más. Pablo, ¿todavía existen caletas ocultas del dinero que ustedes manejaban en esa época? Todo eso se lo robaron. No queda nada. Eso se lo robaron todo. Todo. Sí. Que yo tenga, pues, sí, todo se lo robaron. Ahí se robó, la policía robó, el F2 robó, el ejército robó, funcionarios públicos robaron. Ahí robó todo el mundo, ahí comió todo el mundo cuando... Eso es una cosa increíble. Pablo, ¿es cierto que los Rolling Stones llegaron a estar en tu hacienda Nápoles? No hubiera querido, no, eso no pasó. O sea, fue un mito más. Pues se hicieron muchas cosas, ¿no? Hay muchas situaciones que son divertidas también. Uno dice que uno debe decir que uno debe arrepentirse de las cosas que hace o que hice o que pasan, pero hay muchas cosas que en mi vida que se convirtieron en mitos y que son divertidas, ¿no? Que uno recuerda y pueden sacar una sonrisa a cualquier persona, ¿no? Como esa anécdota en que vinieron a quitarte tus cebras y tú mandaste a pintar unos burros de blanco y negro. Como así hay muchas anécdotas más. ¿Ah, sí? El Pope se vestía de mujer muchas veces pero cosas de... La verdad, mira, yo el Pope yo lo quería mucho porque él siempre nos hacía reír a todos nosotros. Hay situaciones en medio de toda esa locura de la guerra, había momentos que eran inolvidables, momentos para reír, para recordar, y no todo es malo, ¿no? No todo puede ser malo. ¿Qué mensaje le dejarías a Popeye a través de este audio si él lo llega a escuchar cuando salga de la cárcel? Él está haciendo algo muy bueno. Él está teniendo la oportunidad que yo no tuve en vida. Esa oportunidad que yo no tuve en vida. Sin embargo, él, por la experiencia que yo he tenido, ya yo desencarné y ya yo sé lo que viene después. Igual él, muchos karmas que va a tener que revertir. Él asesinó a más de 250 personas con sus manos, pues, pero que eran órdenes, que recibía órdenes, pero las ejecutaba. Y ese daño que él causó a todas esas familias, él tiene que vivir eso. Y eso, pues, desafortunadamente, así arrepintiéndose, no, porque no. Ya, pero es un acercamiento. Digamos que está revirtiendo algunas cosas y está haciendo las cosas más llevaderas para él, claro, más adelante, y está haciendo algo bueno para el país, y pues pienso que debe seguir en eso, ¿no? Pues por el bien de él, de su alma. Pablo, más arriba de Michelsen, ¿quién habría dado la orden para matar a Galán? ¿Qué información tienes tú al respecto? Yo pienso que la verdadera gente de la élite no se reúne con nadie. Yo pienso que la élite, ellos mandan a 4 pelagatos, serán ahí, pienso yo. La élite nunca va a dar su rostro. La élite puede ser, claro, Pedro Juan, puede ser un tipo llamado Pedro Juan, que pone a Michelsen para que ponga a Santofimio, para que me ponga a mí, para que ponga al mexicano a matar a Galán, porque el que mató a Galán fue el mexicano. Entonces, sí, me explico cómo va la cosa. La élite uno nunca va a saber quiénes son, nunca. Es una cadena de mandos. Es una cadena de mandos, es una hipócrita y asesina cadena de mandos. Es una hipócrita, ellos no muestran la cara. Ellos no son seres humanos, yo no sé cómo calificarlos porque ellos no muestran cara, ellos son hipócritas, ellos siempre van a poner a alguien a que haga las cosas por ellos. Yo nunca supe realmente quién es la élite, pero sí sé que la élite puso a Santofimio ahí para que nosotros matáramos a Galán. Ya. Pablo, según tu óptica como ex narcotraficante, ¿cuál sería la receta para acabar con el narcotráfico? Legalizarla definitivamente, pero todo. No es la cocaína, no es legalizar todo Todo lo que sea droga. Todo lo que sea droga. ¿Qué pasaría en el momento que se legalice? ¿Cuál sería
Empezando porque los narcotraficantes ya no seríamos narcotraficantes, sino seríamos empresarios. Nos convertiríamos en comerciantes, en empresarios. Se pagaría impuestos legal, dinero legal, y el dinero legal, por mucho que lo tenga la élite, lo tenga que el gobierno, tiene que justificarlo. O sea que todo ese dinero puede ir fácilmente a educación, o puede ir a salud, o puede ir a muchas otras cosas, pues ya dependería del Congreso, de los congresos de diferentes países, legislar sobre el tema, sobre qué se hace con todo esos dineros de impuestos que se recogen, si se va para la salud, si se va para los hospitales, si se va para vivienda. Pero no, ellos prefieren que ese dinero se mantenga oscuro para financiar sus programas secretos de experimentos y de cosas que hacen terribles que tú no te imaginas qué es lo que hacen con esa plata. Tú no tienes ni idea, nadie se imagina, eso hacen monstruosidades con ese dinero. Sí, sí. Porque yo siempre me pregunté lo mismo, ¿por qué no legislan? Con muchos intelectuales, que cuando yo era Pablo Escobar Gaviria, Pablo Emilio, yo le decía a muchos intelectuales con que me reunían, ¿por qué no lo legalizan? Y ellos decían, no, porque no lo legalizan porque los impuestos, porque no que muchos drogadictos, no legalizan, es porque entonces es un dinero que se declara, es un dinero declarado, es un dinero que el gobierno tendría ahí declarado que lo peor que puede pasar es que se lo roben, corrupción. Claro. Lo peor que puede pasar es que se lo roben, pero mientras no se lo roban, eso tiene que ir a unos libros y eso tiene que ir para ciertos programas del gobierno. Correcto. A ellos les conviene tener esa plata así sucia. Pablo, ¿qué mensaje le darías tú a los narcotraficantes que actualmente están haciendo lo mismo que tú hacías a nivel comercial en este momento, ya que basado en tu experiencia, en lo que tú ya sabes como espíritu desencarnado, ¿qué le dirías? Es que lo que pasa es que el narcotráfico en sí no trae karma. O sea, yo desde el punto espiritual no puedo aconsejar en ese sentido. Yo si estuviera encarnado, pues te aconsejaría como cualquier persona. No, por favor, eso va en contra de la ley, no lo hagas. Pero uno mirando desde el punto de vista espiritual, el narcotráfico en sí no genera karma porque tú no le estás haciendo eso. Es decir, el narcotráfico empieza porque como el hecho de ser ilegal, ya cuando viene otra persona y quiere adueñarse de tu ruta, entonces ahí empiezan los problemas. Ya. La naturaleza del negocio sí es mala, pero el negocio en sí no es malo. Porque es malo porque los humanos dicen que es malo, entonces en los libros dice que es ilegal, entonces ahí sí es malo. Pero entonces porque el traficar con licor no es malo, o traficar con cigarrillo no es malo, el narcotráfico no es malo, es que desde ahí está el error de meterle el chip a la gente que es malo desde que nacen, cuando lo malo es la prohibición. Eso es lo realmente malo, es la prohibición, eso es lo malo. Entonces yo no puedo llegar a aconsejar a un niño que no traquetee, porque cuando estamos en un país donde no hay más opciones tampoco, entonces ¿qué se ponen a hacer? No vaya a la universidad a estudiar, bueno listo, vaya y estudie, perfecto, pero entonces vaya a buscar trabajo después, porque la élite quiere tener el país como Colombia, todos los países productores de droga, tenerlos así, sin ninguna inversión ni nada, tenerlos jodidos como dicen, para que salgan todas estas personas que nacen, cuando nacen, volverse, pues no tienen otra opción y se vuelven traquetos, algunos, o se vuelven guerrilleros, o se vuelven paramilitares algunos, para mantener esa sangre y esa cosa así, tener ese status quo así. Porque no es inconcebible que un país como Colombia, con toda esa cocaína y con todo eso que tienen, esa cocaína tan pura que producen, sea un país pobre. Claro. No tiene sentido, y que tenga dos costas. Que yo siempre lo decía cuando yo tenía mis tertulias con mis hombres, con mi jefe de seguridad y con todo, y le decía que Colombia tiene dos costas, y es pobre. Y un país que tenga dos costas y sea pobre, o que tenga tanta cocaína y entonces es pobre porque es ilegal. Entonces al legalizar se vuelve a legalizar Colombia, pues podría llegar en 20 años a ser una potencia mundial. Pero la mano negra del narcotráfico los tiene pisados, y gracias a la ilegalidad de la droga, la prohibición, no se permite avanzar a todos estos países, incluyendo Colombia. No, porque se puede legalizar y se puede implementar un programa de educación, como con el mismo programa de educación que hacen con el alcohol. Ya. Lo mismo. O tú ves que a cada rato la gente se muere de tomar cerveza. ¿Y cuánta gente no toma cerveza todos los viernes y los sábados en los pueblos de Colombia? En todos los pueblos de Colombia. ¿Cuántos pueblos tiene Colombia? Dime cuántos pueblos, sin incluir las ciudades. Y toda esa gente toma cerveza viernes y sábado. Y aguardiente. Sí. ¿Y cuántos muertos hay por eso? Contados con la mano, bueno, listo. Por el exceso, ¿cierto? Porque todo el exceso es malo. ¿Y cuántos muertos hay por la prohibición? ¿Cuántos muertos hay por la prohibición? Por la prohibición de droga. De droga. Bueno, demasiados. Por la sangre, el derramamiento de sangre. Claro. O sea que la prohibición lo que trae es más sangre. Así de sencillo. Mientras esté prohibido, más muertos van a haber. Porque claro, como sucedía en la época de Al Capone. Al Capone es el clásico ejemplo, y es el clásico ejemplo exacto.
Entonces yo no sé si soy profeta o no, pero yo pienso que si se legaliza todo y se regula todo, se quita al Colombia un problema inmenso. Así de simple. Así de simple. Pero tú no le ves huevos a ninguno de estos gobiernos de los, No, la de élite los no va a pasados. dejar que eso sucede. Tiene que montarse un presidente osado, empezando pues porque sea de izquierda, porque a mí, pues yo siempre fui de izquierda, y que sea un independiente y que sea osado y que no tenga intereses propios, que no tenga ningún interés personal de enriquecerse ni nada, y de una y empiece a hacer un cambio osado de legalizar todas estas cosas, porque es que también hay muchos políticos que son honestos, pero creen en la prohibición, creen que de pronto si quitan la prohibición va a ser peor, pero lo piensan de buena fe, no que sean personas que sean usadas por la élite ni nada, pero entonces eso es un tema que habría que debatir, ¿no? De hecho, en el momento que se caiga la prohibición, caería el precio de la cocaína a nivel mundial, ¿no? Bueno, eso de mercados bursátiles y eso, no sé, pienso que sí, pues no, cuando algo ya es legal, vale menos, ¿no? Vale menos, Claro. Entonces pienso que por lo menos que valga lo mismo que vale en Colombia de manera ilegal que valga en Estados Unidos, o un poquito más caro por ser importado, ¿no? Claro, claro. Y entonces que en Estados Unidos empiece un programa, es que mira, tendría que haber muchos cambios, tendría que haber cambios en políticos Colombia y en políticos en Estados Unidos. Tendría que montarse un presidente que esté de acuerdo con la legalización, como el tetán que ustedes contactaron, que están contactando ahora, porque hacen unas sesiones ustedes que hacen con ese tetán ahora que está a favor de la legalización de las drogas, legalizarla. Ron Paul, que ustedes hacen esas sesiones con él. Y que se monte un presidente así con esa mentalidad, y que se monte un presidente con la misma mentalidad en Colombia. Y rezar para que no lo maten. Bueno, pues, pronto no lo maten, pero sí ellos... Bueno, la élite siempre la élite es cambiante, ellos siempre se adaptan a la situación histórica. Como te digo, hace 2000 años tenían los grandes estadios de los gladiadores, hace 3000 años, ¿no? Ahora que tienen, ahora tienen esto, ahora tienen este asunto de la droga, verla como el enemigo número uno, como empezó Bush, padre, diciendo que tenían una nueva amenaza global y era el narcotráfico. En los años 80 se pronunció sobre eso, diciendo eso. Entonces la gente le creyó. Todavía le creen, vale, ¿qué amenaza? El narcotráfico no es ninguna amenaza. Personas como Lara Bonilla y como Galán, que de buena fe de verdad lo veían como una amenaza, pero ellos lo que vieron pensar es que la amenaza era la prohibición. Mirarlo desde ese punto de vista, que la amenaza es la prohibición. Amenaza es la prohibición. La amenaza es la prohibición del narcotráfico. Es la prohibición, no es el narcotráfico en sí. Claro, una vez eliminada la prohibición se acaba la amenaza. Exactamente. Ahora sigan con esto, que mientras siga la prohibición va a seguir alimentando la guerrilla, los paramilitares y los más. Dicen no, que el narcotráfico es el que alimenta la guerrilla. No es el narcotráfico, es la prohibición al narcotráfico. Y lastimosamente no ha salido un líder político en Colombia que salga con este discurso, ¿no? Porque lo crucifican. O bueno, no sé, o porque no sé, la gente no le va a copiar, la gente no quiere oír la verdad. La gente no quiere oír la verdad. Es prácticamente un tema intocable. O sea, nadie lo quiere discutir. La legalización de la droga, nadie se atreve a meter las manos ahí. No. Nadie, ni siquiera en Colombia, mucho menos en Colombia. Eso es un tema Pero pedado. es la única manera de acabar con el narcotráfico, es la única, no hay otra. Yo sé que hay sectores que quieren tantear el tema, pero lo medio tantean, pero sí, no. O sea, Nadie lo toma en serio. exacto. Pablo, para ir avanzando un poco ya en los últimos temas, ¿cómo está el receptáculo en este momento? Está muy agotado, pero yo quiero volver. ¿Quieres hacer una segunda sesión? Por favor, porque esto me está ayudando a mí, pues, a mi espíritu para revertir mucho karma. Alguna cosa que se necesite saber, que yo sepa, yo lo diré para el esclarecimiento de muchas cosas. ¿Tú has estado al tanto un poco de las cosas que anda haciendo el Pope? Todo eso, y sí estuve pendiente, así como he estado pendiente del Pope. Hay muchas cosas a las que he estado pendiente. Lo que pasa es que no, mira, imagínate, yo he estado muy cerca de mi tetán, porque mi parte encarnada es un estado que de verdad no puedo separarme de él, y aparte que en cualquier momento va a desencarnar. Entonces, no sé cuándo, puede demorar 20 años de desencarnar o 10 años, pero no es un receptáculo que tenga una longevidad. Exacto, que tenga una perspectiva de vida La alta. familia que está encarnada contigo actualmente te brinda ayuda, te presta apoyo. ¿Cómo está eso? Sí, mi madre, sí, me ayuda mucho. Tu madre. Pues como todas las madres, ¿no? Pero no, la verdad es que es una vida muy difícil. Es una vida muy difícil. Y es la enfermedad que tengo, pues, según le han dicho, da a 3000 personas en todo el mundo. Nada más la tienen, o 3000, 4000. No mucha gente la tiene. Sí, me imagino. Generalmente las personas que
ha generado mucho dolor, suelen encarnar, y esto es un mensaje para que quede grabado para muchas personas que puedan estar haciendo daño, suelen encarnar en personas con problemas físicos muy graves y de mucho sufrimiento. ¿Esto es cierto? En mi caso sí ha sido así, en mi caso. Es la forma de revertir el karma, ¿cierto? En mi caso ha sido así, cada caso es diferente, cada caso es único. Pero tú puedes, por ejemplo, puedes averiguar acerca de lo que yo tengo y si quieres publicarlo, públicalo para que la gente sepa de qué trata lo que tengo. Sí, buscaremos la enfermedad y colocaremos la información, Pablo. ¿Tenemos espacio para 2 preguntas más o el espectáculo está desestabilizado? Pues tú puedes intentar si quieres, intenta ver qué pasa. Ya, y yo la verdad, aunque el espectáculo está mal, yo si quisiera volver, sí se puede, no sé. Ya, bueno, una pregunta más para terminar y volveremos a hacer otra contigo las próximas semanas. Virginia Vallejo, ¿era tu alma gemela? Porque ella te describe prácticamente como tal. Yo adoraba a esa mujer. ¿Sí? Ella pues me enseñó muchas cosas y los conocimientos que yo tengo, incluso que yo tengo ahora mismo como espíritu, son por ella. Ella era muy inteligente, es muy inteligente. Sí, sí lo es. Yo la admiraba mucho, nunca la maté por el respeto que le tengo, porque ella era intelectualmente superior a mí. Y aunque ella pues estuvo conmigo y después estuvo con mi peor enemigo, y yo nunca la maté precisamente por eso, porque la respetaba mucho por su inteligencia, porque era superior a mí en inteligencia. Claro, vale. Bueno, Pablo, entonces quedamos para la siguiente sesión. Gracias por estar aquí con nosotros en el Mensajero Solitario, dar tu mensaje y para ayudarte un poco en todo lo que tienes pendiente con este país, con Colombia, toda la gente que le has hecho daño e incluso a la gente que también le hiciste bien. Haremos una segunda sesión contigo. Muchas gracias, me retiro. Gracias, Pablo. Hasta la próxima. Chao.